Y ahora compartir pantalla. Esta. Bueno, hemos estado estudiando las expectativas, la ira y la amargura. ¿Sí se me escucha? Sí. Ok, gracias, Angie. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos estudiando. Hablamos que en muchas ocasiones tenemos mucha ira y hay una razón o un fundamento por el que tenemos la ira. Algún evento desarrolla o despierta nuestra ira. Y tenemos una forma de responder que es la expresión de la ira. A veces puede ser apropiada y otras veces puede ser inapropiada. También la razón de la ira o el fundamento de la ira también puede ser apropiada o inapropiada. Y frecuentemente la causa de la ira se deriva de una expectativa que nosotros tenemos que se ve bloqueada, que se ve dañada. La es el resultado de la ira. Ay, nada más me hizo esto, me molestó. Pero nos afecta y nos contamina todas nuestras relaciones. Y si esta llega a ser muy grande, causa esclavitud emocional, física y espiritual. Eso estuvimos estudiando. Fíjense, todo inicia con una expectativa bloqueada. Es decir, algo que añoramos, que planeábamos que iba a suceder y no sucedió. Esto genera ira, que a su vez lleva a la amargura y esto a su vez al resentimiento. Después a grandes deseos de venganza. Esto genera mucha ingratitud y como consecuencia viene... No, Canela, ven acá. Dame la pelota. Ese es el rindiendo todas nuestras expectativas y derechos a Dios. Podemos irnos por un camino diferente de sanidad. En lugar de depresión, podemos irnos por un camino saludable. La sesión pasada, hablamos sobre que Dios se especializa en romper nuestros sueños y construir sus planes más grandes que los nuestros. Y dice la palabra de Dios en Isaías 55, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Fíjense cómo Dios en muchas ocasiones permite que esas expectativas que tenemos se rompan, no se den y sucedan cosas muy desagradables para nosotros, porque nuestros caminos o nuestros planes no son los de Él. Los de Él son más altos que los de nuestros, más altos que los cielos sobre la tierra. Y eso es cuando tomamos el camino del perdón y de rendir nuestras expectativas a Dios, de estas expectativas que tuvimos no se cumplirán, pero se cumplirán otras más altas de las que nos habíamos imaginado, porque se seguirá el plan de Dios, porque nos uniremos al equipo de Dios para realizar su plan y no el nuestro.
Y esto fue lo que vimos la sesión pasada. Y ahora vamos a orar para iniciar lo que vamos a ver hoy. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir con las mujeres tu palabra, lo que tú enseñas en tu palabra y a lo que tú quieres llevarnos, Señor. No queremos que esto se quede nada más en conocimiento, sino que sea una experiencia de vida de cada una de nosotras. Y Señor, ayúdame, utilízame, si es tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el perdón. El perdón nos libera de la ira y la amargura. Esto nos permite no irnos por esa escalera que vimos allí, que nos llevará a una depresión seria. El perdón nos libera de ese camino y es una característica de nuestra identidad en Cristo. Si nosotros decimos que somos creyentes, hemos sido perdonadas, aun cuando no lo merecíamos, por medio del sacrificio que hizo Cristo al morir en la cruz. Él pagó el castigo que yo merecía. Y por eso, cuando yo perdono a alguien, cuando no se lo merece, cuando no hay ninguna razón para darle perdón, es más, a lo mejor ni siquiera me está pidiendo perdón, pero yo le extiendo el perdón, me estoy pareciendo a Cristo, me estoy identificando con Cristo, estoy siendo una verdadera cristiana porque estoy reflejando a quien yo adoro. Observen ustedes cómo los seres humanos nos parecemos a lo que adoramos. Y es más evidente en los jovencitos. Por ejemplo, si los jovencitos adoran a un futbolista, pues se visten como él, se peinan como él, se quieren parecer a él y si de ser posible, se hacen cirugía plástica para parecerse a él. Tendemos a parecernos a lo que adoramos. Y si nosotros decimos que adoramos a Cristo, entonces tenderemos a parecernos a Él. ¿Y qué hizo Él? Él nos perdonó aunque no lo merecíamos. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo infieles a Él, Cristo entregó su vida por mí. Esa es la personalidad de Cristo y esa es a quien yo deseo parecerme. Por eso cuando otorgo perdón, tengo una característica que me hace parecerme a Cristo. El perdón es mucho más que una conducta externa. En muchas ocasiones los profesores intentamos resolver conflictos entre los alumnos y les pedimos que se den la mano y con mucha frecuencia se la dan, pero nos estamos dando cuenta que es solamente externo, que no llega al corazón, que es una conducta que hacen que nada más está para cumplir los requisitos que el maestro está exigiendo para continuar con la clase, pero no está saliendo de su corazón. Ese no es perdón. El perdón verdadero es más que una conducta externa. Es una decisión, no es una emoción. Muchas veces tendemos a decir, espérame, a que sienta que deba perdonarlo, a que sienta deseo de perdonarlo, a que me llegue la emoción de perdonarlo. No, esa no va a llegar. Es una decisión.
Y esta decisión debe ser una decisión firme de cancelar la deuda, de perdonar esa deuda. Es decir, a mí ya no me debes nada. Requiere que confiemos en el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque esa deuda se le endosa a Dios. A mí ya no me debes nada y Dios se encargará de ti. Se lo entrego a Dios, se lo endoso a Dios. Es como cuando hay una deuda y te firmaron un pagaré y puedes endosar ese pagaré. Te deben 20,000 pesos, pero de repente le dices a un amigo, oye, te debo 10,000, ¿qué te parece que te pago con esta letra que me firmaron? Y se la endosas en la parte de atrás y se la entregas y él la puede cobrar. Entonces es semejante. Nosotros le endosamos a Dios la deuda. Dios se encargará de ti. Se lo dejo a Dios. Por eso requiere que confiemos en el carácter de Dios, en cómo es Dios. Y Dios es gran perdonador, pero también es juez y un juez justo. Entonces, el perdón significa dejarle la deuda que tiene esa persona que nos lastimó, entregársela a Dios. Génesis 50:20 dice, nosotros, más bien ustedes, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Los hermanos de José le estaban reclamando su perdón y él les contestó así: ustedes me hicieron mal, ustedes trataron de hacerme daño, ustedes hicieron mal, mas Dios, ¿saben lo que hizo Dios? La maldad que ustedes hicieron, Dios la transformó para bien, para hacer lo que vemos hoy. Llevó a José a Egipto cuando ellos lo habían vendido como esclavo. Y allí en Egipto, él tuvo una gran influencia para salvar al pueblo de Egipto de una hambruna que se venía y también para salvar a los hermanos de José y a su papá. Cuando nosotros podemos ver la mano de Dios detrás de la ofensa que nos han hecho, nos es más fácil otorgar perdón. Y a mí me ha sucedido increíblemente. Yo me he quedado sorprendida de las cosas que unas personas allá en Pachuca me lastimaron. Y esas personas que me lastimaron influenciaron tanto en mí que me movieron a aceptar la propuesta de mi hija de que se viniera a estudiar aquí a Puebla. Lo primero que pensé cuando mi hija me dijo que quería venirse a estudiar a Puebla fue, ay, y me los quito de encima. Claro, qué descanso, ¿no? Sí, qué descanso quitarme a esas personas de encima. Y bueno, yo no sabía el plan de Dios, yo no conocía el plan de Dios, pero me moví de ciudad y dije, qué paz cuando llegué a mi nueva casa, donde no conocía a nadie, donde no hablaba con nadie porque estábamos en plena pandemia, en una soledad tremenda, pero yo decía, qué rico estar sola y no tener llamadas de esas personas ni nada de esas personas. Y
Y bueno, yo no sabía el plan de Dios, pero Dios lo encaminó para bien. Y fue fantástico cuando miré atrás y dije, wow, Señor, tú lo usaste para moverme. Porque la verdad yo no me quería mover de Pachuca porque sentía que en la iglesia de Pachuca hacía yo mucha falta. Y entonces sentía pues que debía quedarme allí. Y seguramente pues le hubiera dicho a mi hija, piensa en otra cosa, haz otra, etcétera. Hubiera tratado de que no nos vinieran, porque yo estaba decidida a quedarme allá. Pero sí, pero Dios movió la situación tal forma que dije, ay, qué buena salida. Vamos, estabas haciendo mal, pero Dios lo usó para bien. Y le doy muchas gracias a Dios porque entonces ya veo la mano de Dios detrás de esa ofensa, cómo movió mi corazón para irme a otra ciudad. Y donde Él tenía planes que yo jamás me hubiera imaginado para. Y eso es lo que hace. Nos permite a veces ver cómo Él lo encamina para bien. No siempre es posible ver el bien. No siempre es posible porque hay situaciones terribles que me han tocado en consejería enfrentar, como una violación, como el maltrato de los padres, etcétera, que es muy difícil encontrarle algo bueno detrás de ello. Dios ha prometido que siempre lo hay. Y cuando menos una de las cosas que sí yo percibo que sucede detrás de una tragedia es que Dios nos da un carácter mucho más sensible al dolor de otros, para que consolemos a los otros con el mismo consuelo con el que nosotros fuimos consolados. Primera de Pedro lo dice así, para que consolemos a otros con el mismo consuelo con el que nosotros fuimos consolados. El dolor en muchas ocasiones Dios lo permite con el objetivo de darnos carácter para poder ayudar a otros en situaciones semejantes. Y eso sí lo veo como un factor general. El proceso del perdón. Este proceso es muy doloroso. No es un proceso fácil de caminar, porque con frecuencia digo, hay perdones muy sencillos, ¿sí? Ay, me pisó, pues esos no tienen gran importancia, ¿no? Pero hay perdones que de veras son difíciles de otorgar. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer la ofensa ante Dios. Y decirle, Señor, tú estabas tú cuando me estaba sucediendo esto. ¿Por qué lo permitiste? Estoy enojada, estoy molesta, me duele mucho que hayas hecho esto. Reconocer que hemos sido lastimadas por otra persona y expresarle a Dios cómo nos sentimos. Vaciar nuestro corazón a Dios.
hablar, encerrarnos en nuestra habitación y chillar, gritar, aullar y decirle a Dios que no fue justo, que lo que nos sucedió no lo merecíamos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tu corazón quiera ¿Qué talla es el decirle. vestido? Todo lo que tu corazón quiera decirle a Dios. Dios te va a escuchar. Y después de esto, expresar a Dios la decisión de cancelar la deuda. Estoy decidida a cancelar la deuda que Juan Pérez tiene conmigo, renunciando al derecho de castigarlo o de tener alguna revancha, renunciando al derecho de juzgarlo o condenarlo, porque no me pertenece, le pertenece a Dios. Y hay del que cae en las manos de Dios. Pero a él le pertenece la venganza, renunciando a la demanda de pago o reparación. Ya no necesito que haga nada esa persona. Ya no necesito que resarza nada a esa persona. Te lo dejo a ti, te lo entrego a ti. Del segundo al tercer paso pueden pasar días, meses. No lo dejes pasar mucho, pero sí puede tardar. Tiempo puede llevar tiempo de expresarle a Dios cómo nos sentimos y todo nuestro enojo e ira, y de tomar la decisión de cancelar la deuda. Lo siguiente es aceptando a la persona sin reservas. En algunas ocasiones es posible, sobre todo si convivimos con la persona, pues es necesario resarcir nuestra relación con esa persona. Pero si esa persona podemos mantenerla lejos y fue una ofensa que puede volver a repetir, por ejemplo, una violación, un violador, pues necesita terapia y muchas cosas para corregirse. Entonces no se espera que renueves una relación con esa persona. Pero a aquellas que tenemos cerca, necesitamos resarcir nuestra relación, aceptándola sin reservas. Así como es de grosera, así como es de lastimosa, así como es de molestona, así como es, y ponle lo que quieras allí. Ceder las expectativas a Dios. Es decir, decirle a Dios, es que yo creí que merecía respeto, Señor, pero te lo cedo a ti. Si la gente no va a respetar, voy a sufrir por ti. Te lo entrego a ti. Y confiando en que Dios suplirá todo lo que yo necesito. El respeto que yo me merezco lo recibiré quizás de otros lados y no del lado donde yo esperaba. Por ejemplo, en muchas ocasiones, nuestros hijos rompen nuestras expectativas. Y debemos confiar en que Dios suplirá. Él dará lo que necesitamos a nosotros, aunque nuestros hijos hayan roto nuestras expectativas. Orar que Dios le conceda bendiciones a esa persona. Es decir, bendecir a los que los maltratan, bendecir a los que los ofenden. Eso es lo que dijo Jesús. Y eso es lo que se te pide en el proceso de perdón. Bendecir a esa persona. Aceptar el riesgo de ser herida
otra vez. Puedes volver a ser lastimada. Quita las barreras que hayas levantado para protegerte. En muchas ocasiones, para protegernos de las personas que nos han lastimado, ponemos barreras. No son físicas, pero son barreras. Por ejemplo, la más común es la ley del hielo. Les dejamos de hablar y los mantenemos lo más alejados de nosotros. Y es una barrera la que hemos abierto. Pero si esa persona es tu hija, es tu hermana, es tu madre, pues claro que eso no es nada saludable. Que hayas levantado barreras con tu familia y que te hayas protegido, que hayas buscado protegerte de esta manera. En otras ocasiones, bueno, somos más sutiles, no podemos dejarles de hablar, pero simplemente nuestro corazón está helado con ellas. Es decir, ya no nos damos permiso de volverlas a amar, de volverlas a aceptar, de volverlas a platicarle nuestras cosas, de tenerles confianza, etc. Y algunas veces el Señor te dará sabiduría, pero te pedirá que retires esas barreras que has formado. Y confía en que Dios les sanará y protegerá. Dios lo hará. Somos muy dadas a querer hacer todo nosotras, en nuestras fuerzas, pero mover el corazón de otras personas es tan difícil, tan difícil. Eso solo Dios lo puede hacer. Nosotros podemos esforzarnos en tratar de que esa persona cambie, de que nos mire de otra manera, de que nos respete, etc. Pero es Dios el que mueve los corazones. Y es mejor confiar en que Dios lo hará. Él lo hará. Por eso el perdón tiene tanto que ver con de cancelar la deuda, aceptando la persona sin reservas, cediendo nuestras expectativas a Dios, confiar en que Dios suplirá, o orar que Dios le conceda bendiciones a esas personas, aceptar el riesgo de ser herido otra vez, quite las barreras y confíe en Dios, que Dios lo sanará y lo protegerá. Fíjense cómo el proceso de perdón tiene que ver con Dios, porque tenemos un Dios lleno de perdón. Ese es nuestro Dios, un perdonador. Lo que el perdón no es y lo que el perdón sí es. El perdón no es ignorar la injuria. Ay, no pasó nada. No, sí pasó. Sí hicieron mal. Observen cómo José le dice a sus hermanos, ustedes hicieron mal. No les quitó su mal. Ellos ya tenían su responsabilidad de pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a José. ¿Sí? Y pues sobre todo, hablaste mal de mí, te expresaste mal de mí, me lastimaste, me heriste, abusaste de mí. ¿Cómo va a ser bueno eso? ¿O no es nada claro? Claro que sí es muy importante. Es un pecado muy fuerte. Hablar de las personas mal cuando no es cierto.
Es un pecado porque estás hiriendo a la persona, manchando la personalidad de esa persona y dañándola cuando no es verdad. Es un pecado muy grande. No se puede es pecado. Por eso, el sentirnos que apenas la estamos soportando y cómo nos estamos sacrificando para tolerar a esa persona. Tampoco el perdón es excusar a esa persona. Ay, sí, pobrecita, hizo esto, pero es que a ella la maltrataban cuando era niña. No, 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 no. Ok, sí. Otra persona cometió pecado contra ella cuando era una niña, pero ella está cometiendo pecado contra mí en estar haciendo esto. No vamos a excusar a la persona. Está haciendo mal. Tampoco el perdón es olvidar la injuria. Muchos dicen perdonar es olvidar. Qué mentira tan grande. Jamás lo vas a olvidar, sobre todo si fue algo muy fuerte. Nunca lo vas a olvidar. Allí va a estar. Ese daño que te hicieron tan fuerte no se te va a olvidar hasta que mueras. Allí va a estar. Y el perdón no significa olvidar, ni tampoco dejar que el tiempo pase, o aceptar el abuso, o ser cordial con la persona. Eso no es el perdón. Es más profundo que ser cordial con la persona. Porque podemos ser cordiales con la persona, pero estar llenas de odio y de coraje y de enojo. O mantener silencio o alejarse. Tampoco el perdón es una emoción. El perdón es cancelar la deuda. Ya, no me debes nada. Dejar la persona a Dios, dejárselo a Dios. A Él le corresponde corregir, arreglar, perdonar, solucionar. No a mí. Yo no voy a corregir a la persona. Yo no voy a cambiarla. Yo no voy a castigarla. Eso le corresponde a Dios. Ceder, el perdón es ceder nuestros derechos a Dios, confiando en que Dios va a redimir la situación. Es Dios el que va a solucionar, va a pagar a cada quien lo que le corresponde. Ese va a ser nuestro Dios. También el perdón es ceder el derecho de castigar, porque muchas veces con nuestro desprecio queremos castigar a las personas. O de otra manera, cederle el derecho a Dios de castigar. Ahora, cuando se ha cometido un delito, aquí se debe proceder también a que la ley lo castigue. Si hubo un delito que perseguir, estás aún habiendo perdonado, puedes ir a levantar una demanda y exigir que la ley le haga pagar. Pero no lo vas a castigar tú, es decir, no vas a ejercer la venganza por ti mismo, sino que se la vas a dejar a la ley. No querer venganza o revancha. Jamás va a haber nada con lo que esa persona te pueda pagar lo que te lastima. Así es que ni aunque te vengues, te va a pagar lo que te lastimó. No hay revancha, no hay manera que te pague. El derecho es no juzgar o condenar. Eso no te corresponde a ti, le corresponde a Dios o le corresponde a la justicia. El derecho es dar misericordia.
perdón inmerecido, eso significa misericordia, perdón inmerecido. Y ese es el perdón, otorgar misericordia. Y esto quiere decir que no se lo merece, efectivamente no se lo merece, pero yo te otorgo misericordia. Y el perdón es una decisión firme. ¿Y por qué tiene que ser una decisión firme? Porque en muchas ocasiones tomas la decisión de perdonar, pero vienen emociones a tu vida que te recuerdan lo mucho que te lastimaron y vuelves a sentir ese enojo, pero regresas a tu decisión. Yo decidí perdonar. Y pasan 3 meses y sucede algún perfume, olor, sabor, sonido, canción, lo que sea, y te recuerda cómo te lastimaron y vuelves a estar enojada. Pero esas son emociones, pero tomas nuevamente la decisión de perdonar. Por eso tiene que ser firme. No quiere decir que nunca voy a sentir que no he perdonado. La emoción, vean en la historia de José. José lucha con el perdón a sus hermanos. No tomó la decisión de perdonar y ya se acabó, nunca más le volvió a doler. No, decidió perdonar y a la semana estaba chillando y luego al mes estaba chillando y luego a los 3 años estaba chillando. ¿Y en la cárcel? Sí, imagínate. Incluso cuando murió su papá, estaba chillando otra vez. Volví a sentir el gran dolor que le habían ocasionado sus hermanos. Y juren lo que decía, yo no los quiero perdonar porque me dolió mucho, pero había tomado una decisión firme de perdonar. Y entonces las emociones lo dominaban, pero la decisión era perdonar. Y entonces regresaba a la decisión, porque no gobiernan las emociones, gobierna mi mente, mi cerebro. Ese es el que domina en mi ser. Y he tomado una decisión de perdonar. Entonces, eso es el perdón. ¿Qué pasa si mi amargura es con Dios? En muchas ocasiones nadie nos hizo daño. Las expectativas las rompió directamente Dios. No hubo un culpable. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, la enfermedad de un ser querido. Y muchas situaciones en la vida humanamente que acontezcan en nuestras vidas y que rompen todas nuestras expectativas. Dios está dispuesto a escuchar tu enojo contra Él. Miren el Salmo 13. Es un salmo muy pequeñito, aquí lo tenemos todo. Lo escribió David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Así se expresa Dios de él. Es decir, un hombre como Dios lo había soñado. Pero David en un momento dado le dice, mi Señor y Dios, ¿vas a tenerme para siempre olvidado? ¿Vas a negarte a mirarme? ¿Debes seguir mi corazón siempre angustiado, siempre sufriendo? ¿Hasta cuándo el enemigo me va a seguir dominando? Mírame y respóndeme. Ayúdame a entender lo que me pasa. De lo contrario, perderé la vida. Mi enemigo cantará victoria y se alegrará de mi fracaso. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué no me respondes? ¿Hasta cuándo los demás seguirán abusando de mí? Mírame, respóndeme, escúchame. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás dormido?
Eso es lo que le está diciendo David a Dios. Pero concluye, pero yo, Dios mío, confío en tu gran amor y me lleno de alegría porque me salvaste. Voy a cantarte himnos porque has sido bueno conmigo. Aún no has resuelto el problema. Aún ahí están esos abusadores alrededor de mí. Aún estoy angustiado y sufriendo. Pero yo confío en ti, en tu gran amor, y me lleno de alegría, porque sabes que me salvaste. Me hiciste uno de tus hijos sin merecer. Yo voy a cantarte himnos, porque has sido bueno conmigo, a pesar de que estoy en dolor. Nuestro Dios está dispuesto a escuchar nuestros reproches. Quizás cuando éramos niñas y íbamos con nuestra mamá y le empezamos a decir, ay mamá, es que tú no me escuches, cállate escuincla, no hables más. Y entonces nos quedamos condicionados a que si le tenemos respeto a los adultos, no podemos expresar nuestro enojo. Pero ¿sabes qué? Dios sí quiere oír tu enojo. Dios sí quiere escucharte porque quiere consolarte. Enciérrate en tu recámara y ve al Señor y muéstrale tu enojo. Él lo escucha. Y Dios mediante es como David. Confía. No lo entiendo, pero tú has sido bueno y prometes ser bueno a través de esto que estoy sufriendo. El perdón es para nuestro propio beneficio, porque nos trae sanidad emocional. ¿Saben qué también? Relaciones más sanas, porque mientras estamos sin perdón contra algunas personas o solo una persona, se ven afectadas todas nuestras relaciones. No sé si han tratado ustedes, pero en la consejería vemos mucho con personas amargadas. Las personas que no han sanado, que no han perdonado, son personas muy iracundas. A veces menciona uno una palabra y ¡pum! Se destapa una olla que explota terriblemente y salen una barbaridad de cosas que dices, ¡wow! ¿Qué dije? Y dije, pues lo reflexionas y dije, pues dije buenos días. Y eso fue todo. Pero la persona explotó. Porque la falta de perdón afecta todas nuestras relaciones. Pero si otorgamos perdón, tendremos relaciones más sanas con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros amigos, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo. Tendremos mayor intimidad con Dios. Cuando no hemos perdonado, nuestra relación con Dios se ve afectada. Dice la palabra de Dios que debemos perdonar para que nuestras oraciones sean escuchadas. Fíjense, llega al grado de que se rompe nuestra relación con Dios. Nuestra relación será más íntima con Dios a partir de que otorguemos perdón. También Dios puede otorgarnos sanidad física. Muchas molestias físicas, no todas, no generalizamos, pero muchas enfermedades físicas se derivan de aspectos emocionales, de nuestra falta de perdón y amargura. Y sobre todo es para nuestro propio beneficio
porque hay una liberación y una presión espiritual. Mientras no hemos perdonado, estamos amarradas por el maligno. Al maligno le encanta que estemos enojadas y disgustadas con las personas y que no perdonemos. Eso le encanta, le fascina. Entonces le estamos permitiendo que nos oprima. Por eso el perdón es para nuestro propio beneficio, porque nos va a liberar de esta opresión espiritual. Conclusión, la ira puede originarse de expectativas bloqueadas. La solución es ceder nuestras expectativas y derechos a Dios. La ira sin resolver lleva a la amargura. La amargura puede venir de un derecho percibido que ha sido violado. La solución es entender y recibir el perdón total de Dios. Al recibir el perdón de Dios, podemos tomar una decisión firme de perdonar a otros. Es difícil perdonar si no hemos sido perdonados. Perdonados de manera que han tenido misericordia con nosotros. Es decir, no teníamos derecho de ser perdonadas, pero hemos sido perdonadas. Cuando recibimos ese perdón de Dios, tomar la decisión de perdonar a otros es mucho más fácil. O quisiera decirlo de otra manera. Si yo no me he recibido el perdón de Dios, si yo no lo he aceptado como mi Salvador para que Él me otorgue perdón, me será muy difícil perdonar a otros. Y bueno, tenemos para cerrar el testimonio de una señora, Mash. Según yo le puse clip, pero ya se perdió el clip. Ah, no, aquí está. Y es el testimonio de una mujer y dice así: en abril del 95, mi vida parecía estar buenísima. Yo estaba casada con un hombre maravilloso y teníamos 2 preciosos niños. Estábamos estables financieramente, yo tenía muchos amigos, mi carrera estaba progresando, asistíamos a una iglesia de gente amigable. Pero en mi sonrisa superficial había un dolor tan profundo que la depresión me agobiaba. Yo me sentía como si me hubiera caído en un hoyo profundo y oscuro. Entre más trataba de salir, más me hundía. A veces levantarme por la mañana era casi imposible. En el trabajo yo me sentaba en el escritorio y miraba mi computadora por horas. Aún en la casa estaba tan deprimida que todo lo que yo quería hacer era dormir. Mi careta de felicidad cubría un dolor emocional que estaba arraigado profundamente yo era la menor de sus familias normal. Hasta los 11, mi hermana fue a escenas dolorosas por muchos años, con memorias que me persiguían diariamente. Yo pensaba que merecía eso porque yo me sentía culpable por el abuso y pensaba que era mi culpa que esto hubiese durado también con los de este ministerio y pedí su ayuda. Le confié mis luchas a una señora muy buena, quien semanas tras semana respondía amorosamente a mi dolor con las escrituras.
la palabra de Dios empezó a filtrarse dentro de mi espíritu para comenzar a sanar. Durante los siguientes 6 meses, hablé con ella semanalmente, leí multitud de libros, escuché muchas cintas grabadas y memoricé muchas escrituras. Nunca olvidaré el día en que comprendí que el abuso no era culpa mía. A este punto en mi vida, uno de mis temores más grandes era enfrentar a mi hermano. Ambos habíamos pasado muchos años fingiendo que el abuso nunca había sucedido. Después de 6 meses de considerar este tema agonizante, yo sentí que necesitaba confrontarlo y enfrentar los resultados dolorosos del abuso en mi vida. Estaba lista para la confrontación, el perdón y la sanidad. Yo necesitaba confrontar a mi hermano porque aún con las memorias tenía alguna duda de que el abuso hubiera sucedido realmente. Reconociendo la realidad, removí todas las dudas que tenía sobre si había sucedido algo. Fue una de las cosas más duras que jamás había hecho, pero le escribí una carta y esperé a ver si él respondía. ¿Y cómo lo haría? ¿Lo negaría? ¿Lo trataría con frivolidad? ¿Me echará la culpa? Realmente no lo sabía. Fue un tremendo alivio que él me escribió admitiendo el abuso. Él dijo que probablemente yo nunca podría perdonar, pero deseaba que yo de alguna manera pudiera hacerlo. Porque mi hermano vive fuera del estado donde yo vivo, yo no creía poderlo ver por un tiempo. Pero una semana después de recibir su carta, mi padre murió. Yo sabía que mi hermano vendría a nuestro pueblo para el funeral. Y yo estaba en ascuas, no sabiendo qué iba a pasar. Cuando llegó, me llamó a su lado y sentí por primera vez que yo realmente podía perdonarlo. No era un perdón que amasé por mi esfuerzo, sino un perdón que solo el Espíritu Santo podía producir en mí. Yo sabía que porque Cristo me perdonó cuando yo no lo merecía, yo también podría perdonar a mi hermano, aun cuando él no lo merecía tampoco. Yo le dije a mi hermano que le perdoné por su abuso. Él comenzó a llorar y yo también lloraba a la vez que lo abrazaba. Yo entendí que necesitaba perdonarlo mucho más que él tenía necesidad de mi perdón. En ese preciso momento, una carga pesada cayó de mis hombros. Todas las memorias dolorosas de tantos años se desvanecieron. Muchas cosas han cambiado mi vida desde ese momento. A través del perdón, me alivié de la amargura que había cargado por tantos años. Ahora ya no tengo esas memorias que me persiguían constantemente y aun cuando recuerdo el abuso, lo hago sin experimentar el dolor que me ahogaba. A medida que abandoné mi amargura, Dios reemplazó mi depresión con su paz. Ahora mis luchas diarias no me agobian como antes. Ahora tengo una mayor capacidad de expresar mi amor a mi familia. En lugar de asumir que mis hijos y mi esposo saben que les amo, yo trato de expresar mi amor más a menudo. Ha sido difícil porque nunca había aprendido a decir esas 3 palabritas. Yo te amo, pero ha sido muy placentero. Estoy tan agradecida al Señor por haber sanado mis emociones. Es tan diferente ahora cuando despierto cada día. Es tal el alivio de estar en paz. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, tus enseñanzas que están repletas
de un gran amor de ti hacia nosotros, aunque éramos pecadores, y que nos has perdonado siendo aún pecadores. Y Padre, te pedimos que a cada una de nosotras nos redargullas, nos recuerdes, nos muevas hacia todas esas personas que todavía les guardamos rencor y que nos ayudes, Señor, en este proceso de perdón para que sanemos, porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos de tu paz, que solo puede venir por medio de tu perdón y del perdón que podamos otorgar a los demás. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Ahora paramos. Eso. Qué bonito, ¿eh? Controles de la reunión, ya no sé dónde me tengo que ir, pero... Abajo, donde está el circulito. Ay, yo me voy a comer un pedazo de... Y ahí hay unas, 3 puntitos. ya ni sé dónde está la reunión, no la encuentro. La batería se está agotando y yo según yo estoy conectada. Despídete. Pero no la puedo pagar. A ver, ven a ayudarme. Mira, esta niña nació para hacer eso. Sí. Yo sí, no, sí. ¿eh? Neta, yo tengo otras cosas. Yo sé No, yo- lavar, planchar, sacudir, pintar. Pero esta niña nació para Ahora hacer sí traen el cubreboca. Ahora sí. No, yo no. Ya me lo puse. Lo bueno es que vamos ya- a estar ya llegaste. inmunes 3 meses. ¿Estás seguro de que deseas cancelar? Sí.